11 y vamos a leer del 1 al 15 y... Que Dios tome control de principio a fin de este servicio y que sea Él guiando este servicio. Porque es el único que tiene que ser exaltado aquí, Jesucristo. Él es el digno de toda adoración. Segunda de Samuel, Ricardo. Segunda de Samuel 11, del 1 al 15. ¿Lo tenemos? Amén. Segunda de Samuel 15. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él sus siervos y todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabat, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteos. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes a la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías, ¿no has descendido a tu casa? Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al siguiente, y David lo convivió a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: pon a Urías enfrente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Un líder. Conociendo la palabra de Dios, conociendo a Dios, como líderes, ¿cómo podemos desear? Okay.
Amantísimo Padre Celestial, a usted sea toda la gloria, la honra, la alabanza. Tú eres digno de toda adoración, tú eres digno de toda alabanza, Padre. En este día, Señor, te doy gracias y te damos gracias como congregación por el aliento de vida que nos has dado. Espíritu Santo de Dios, toma el control de nuestras vidas, Señor bendito. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de estar aquí en tu casa, Señor, recibiendo la palabra, Señor, con agradecimiento, con un corazón sediento de ti, Padre, con un corazón hambriento de ti, Señor, para rechazar todo aquello, Señor, que nos aleja de ti, de tu presencia, Padre, de tu camino, Señor, que nos aleja de la salvación y de la vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te pido en este día, Dios mío, que me des discernimiento y que nos des discernimiento para escoger nuestras mejores decisiones, Padre, para escoger, Padre, el camino correcto que nos lleva a la vida eterna, Señor. Ser hacedores de la palabra de Dios, ser hacedores de tus mandamientos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, y ser unos líderes diligentes a tu palabra, diligentes, Padre, a los mandamientos, Señor, obedientes a los mandamientos, Señor, más que todo, Señor, y reflejar, Señor, a Jesucristo en nuestras vidas. Por eso estamos aquí, Señor, en este día, Señor, para que tú edifiques, Señor, y menos de nosotros y más de Cristo, Señor, para que muera el viejo hombre y viva el nuevo hombre en Cristo Jesús, Señor, aquel que edifica, transforma y lleva gracia, lleva vida, Señor, y no palabras de muerte, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, y llene esta casa, Señor, de tu presencia, Señor, y se mueva, Señor, con libertad en todo lugar y más que todo en nuestros corazones, Padre. Entra y dale vida, Señor, a todo aquel corazón que está muerto, Señor bendito, aquel que no tiene deseos de adorar, de glorificar tu nombre, Señor. Dale vida, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú tienes el poder para cerrar y abrir el corazón de las personas, Señor. Y yo pongo cada corazón y pongo mi corazón en tus manos, Señor bendito, para adorar y glorificar tu nombre, Dios mío. Y todo esto te lo pido en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, hermano? Ok, miramos cómo David, estas acciones, conocedor de la palabra de Dios, y haciendo lo incorrecto delante de Dios también. Y primeramente que la palabra sea un espejo para mi vida. Y cada día aprendemos más. Por eso el Señor quiere que cada día nosotros crezcamos en sabiduría, en conocimiento. Porque muchas veces le decimos, ¿y el Antiguo Testamento para qué? Si eso fue en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento también es de la Biblia. Y es palabra de Dios, por eso tenemos que leerlo. Y agarrar consejos de lo que estos hombres cometieron y nosotros no cometerlos. 19 reyes que le fallaron a Dios. ¿Y en qué fallaron? Y entonces por eso Dios nos da una oportunidad. Y gracias a Dios nosotros hoy tenemos una oportunidad. Si ellos cometieron esto o cometimos algo nosotros, no practicarlo el día de hoy. Porque así es donde vamos creciendo día a día, de nuestros errores y de lo que practicamos y de lo que miramos en los demás. Muchas veces hay gente que mira mis errores y yo miro los errores del otro, pero yo no lo voy a practicar. Y así como miran mis errores, no practiquen. Practiquen lo que edifica, yo lo que edifico. Y desecho lo que no edifica. Porque eso es lo que me hace crecer. Porque vamos a ir a Proverbios 15. Proverbios 15. Y miramos la semana pasada del hijo sabio que alegra a su padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Cuán importante es nosotros que como hijos de Dios, como hijos también que somos padres, ¿qué es lo que alegra a nosotros? Que nuestros hijos sean obedientes. No estando en nuestras casas, cuando no están en nuestras casas, hacer lo correcto y digan, ese es el hijo de, un ejemplo, de Pedro, que bien se porta. Eso nos va a alegrar a nosotros, porque se mira el fruto
de la educación que le estamos dando en nuestras casas. Y eso es así en todos lados. Nosotros vamos a ver qué es lo que hay en nuestra casa a través de nuestros hijos, si son malcriados o no son malcriados, qué educación le estamos dando. Pero cuando nuestros hijos nos alegran, es el éxito que tienen, que son obedientes, cuando han alcanzado su éxito, cuando son diligentes primeramente en las cosas de Dios y después en lo secular. Porque nadie quiere, un ejemplo, hijos perezosos, hijos negligentes, ¿verdad? Al menos yo le digo, con mis hijas yo le digo, hija, yo le voy a decir una cosa. Y todos los días yo le digo, ore, 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 busque de Dios. Porque no hay mejor cosa que buscar a Dios mientras puede ser hallado. Y más cuando nosotros venimos empezando. Porque nosotros podemos ser viejos en edad, pero espiritualmente somos niños. Y no hay mejor cosa que buscar a Dios. Porque el Señor no quiere que estemos en una niñez. Él quiere que crezcamos y maduremos espiritualmente. Porque en la madurez vamos a encontrar el éxito. ¿Y cómo? Dice que el sabio buscaba y buscaba. Siempre él buscaba para crecer. Y así tiene que ser todo que le sirve a Dios. Y el 22 dice, la necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Gracia, misericordia, favor. Muchas personas, como les digo, ya murieron. Hoy no tuvieron la gracia, el favor de Dios de despertarse, de abrir sus ojos. ¿Y qué es lo que pasó? Ya no hay oportunidad para ellos. Pero gracias a Dios, para nosotros todavía hay oportunidad. Que si lo estamos haciendo mal, hoy es el día que podemos hacer lo correcto. Y podemos ver, es un ejemplo de Lázaro y el rico, que una vez que este hombre partió de esta tierra, ¿qué le dijo? Manda a alguien que moje sus dedos y los ponga. ¿Y qué le dijo? Tú tuviste tu oportunidad en la tierra como la tuvo Lázaro también. Así todos tenemos una oportunidad, sea rico, sea pobre, pero las riquezas pasajeras, las temporales, no son elegibles para que nosotros tengamos una vida eterna. Las únicas son las celestiales cuando somos obedientes a la palabra de Dios. ¿Y por qué empecé con el rey David? Porque él era consciente de lo que hacía. Él era conocedor de lo que estaba haciendo. Y muchas veces yo me voy a poner por ejemplo. Yo soy consciente que soy conocedor de la palabra de Dios. Y practico cosas que no le agradan a Dios. Practico cosas que deshonro a Dios. Yo me pongo un ejemplo, siendo conocedor de la palabra de Dios. David, ¿qué es lo que hizo? Siendo conocedor de la palabra, se metió con una mujer casada. Siendo conocedor de la palabra de Dios, mandó a este hombre que era leal, primeramente a Dios, después a su pueblo, y lo mató. En sus pensamientos, ¿qué es lo que hizo? Porque eso es lo que hace el pecado. Te lleva y entre más te lleva, más te mete a lo más profundo. Pero para Dios dice que la gracia y la misericordia de Dios es grande. Nunca el pecado es más grande que la gracia y la misericordia de Dios. Nunca un adulterio es más grande que la gracia y la misericordia de Dios. Siempre la gracia y la misericordia de Dios es más grande. Él está esperando para que nosotros los arrepentamos y que reconozcamos que lo estamos haciendo mal. Tanto espiritualmente como en la secular. Fornicación, adulterio, como sea. Pero Dios ahí está siempre, con sus brazos abiertos a que nosotros reconozcamos que lo estamos haciendo mal. Y esto es una decisión de cada uno. Eso fue una decisión de David, hacer eso. Es decisión y las decisiones son para bien o son para mal. Pero ¿qué decisión vamos a estar tomando de nosotros? La decisión del ser humano, dice, cuando rechaza a Dios conscientemente y su sabiduría, el necio vive como si Dios no existiera
ignora sus mandamientos y su palabra y menosprecia su palabra, desprecia la corrección confiando en sí mismo y se alegra en lo que practica. ¿Mm? ¿Y cómo podemos ver? Que lo primero que dice, el proverbista dice así: la necedad es alegría al falto de entendimiento. Yo me alegro de lo que hago, de lo que no le agrada a Dios. Porque miente. Es un ejemplo que voy a poner. Yo tengo mi esposo, yo tengo mi esposa. Bueno, esposo y esposa, ¿verdad? Es un ejemplo. Vengo yo sé que yo tengo a mi esposa. Tengo mi trabajo, ¿verdad? Pero si empiezo yo a coquetear con mi compañero de trabajo, siendo conocedor de la palabra de Dios, yo me alegro. Y así es, cuando el pecado se alegra de lo que nosotros hacemos. Pero dice que nada está escondido delante de los ojos de Dios, en lo oculto. Destaca la importancia de cómo ser una persona diligente que agrada a Dios. Que cuando no estamos, la mayor fidelidad es cuando no estamos delante de alguien que se congrega en las iglesias. En nuestra congregación, cuando estamos allá solos, ¿qué estamos reflejando? Porque en un mensaje que nosotros recibamos de otra persona, de allí empieza la infidelidad. No necesitamos ir al acto, sino que empieza cuando nosotros lo aceptamos y lo recibimos. Y empezamos y le damos. Porque la palabra de Dios nos dice que solo con pensar estamos pecando. Y cuando estamos pensando y maquinando, ¿qué es lo que va a producir? El fruto de eso, una infidelidad. Y eso, por eso, ¿qué es lo que David primero miró? Dice que la ventana del alma, las puertas son los ojos. Todo entra con lo que miremos. El adulterio entra cuando miramos. Él miró a esta mujer, la miró bañándose. Y después, ¿qué permitió? Que dejara el deseo, maquinó en acostarse con ella. ¿Y qué es lo que produjo? ¿Verdad? Fornicación, adulterio, y deshonró a Dios. Y entonces, así es también en la vida espiritual. Cuando nosotros deshonramos a Dios, tal vez cuando ponemos en primer lugar, le quitamos el primer lugar a Dios con las cosas pasajeras, con lo que no le agrada a Dios. Eso es cuando nosotros tenemos conocimiento, discernimiento. Es falto de entendimiento aquella persona que, siendo conocedor de la palabra de Dios, practica el pecado. 21:20 dice: la necesidad es alegría y falto de entendimiento. Y si vamos a Proverbios 6:30, para que miremos qué es falto de entendimiento. Proverbios 6:30 y 32. ¿Lo tenemos? 30. Proverbios 6:30 y el 32. Y dice, Proverbios 6:30 dice: no tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa, y entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Oiga lo que es falto de entendimiento. Él se alegra, y el falto de entendimiento dice
que es el que comete, practica adulterio. ¿Mm? Y lo está diciendo la Biblia, ¿sí me entiende? El Salomón nos enseña, y específicamente que es falto de entendimiento. Dice que es el que comete adulterio, es falto de entendimiento. El que es conocedor de la palabra de Dios y lo practica, sabiendo que eso no agrada a Dios. ¿Mm? Sabemos que ahí estamos deshonrando primeramente a Dios y después a nuestro compañero, a nuestra esposa, a nuestro esposo. Eso es lo que es, siendo conocedores de la palabra de Dios. ¿Mm? Y en 17, 18, vamos a ir porque quiero llevarlos con versículos de la Biblia. 17, 18 dice, y aquí vamos a ver una persona que se presta a ser fiador. Y dice, el hombre falto de entendimiento presta fianza y sale por fiador en presencia de su amigo. El falto de entendimiento es aquel primero que no piensa si tiene para salir de fiador y después, porque ¿qué es lo que hace cuando no paga el que saca el préstamo? Yo como fiador, hay problemas. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros evitemos. Que tengamos discernimiento y seamos entendidos. Porque muchas veces no queremos ser entendidos. Y dice que el necio no es falta de inteligencia, sino una decisión del ser humano que decidió. No es falta de inteligencia, sino fue una decisión. Sino tener entendimiento. Ok, ¿cómo yo me voy a poner de fiador a una persona que no tiene como credibilidad para cómo pagar? ¿A quién le va a pasar la deuda? Y si no paga, ¿qué es lo que va a pasar después? Van a venir los pleitos, esa relación se va a romper. Por eso es necesario que es lo que dice el Señor, que cuando nosotros vamos a ser fiadores, tenemos que ser diligentes. Porque en veces dicen, no, pero es el hermano. No, pero dice que aún dentro de las congregaciones, no porque sea mi hermano, porque muchas veces como dentro de las congregaciones habemos personas que tenemos eso, que sacamos algo y no pagamos. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros evitemos contiendas, pleito entre hermanos. El 10:23. Proverbios 10:23. Dice, el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. Le da sabiduría, le da entendimiento para tomar buenas decisiones. La sabiduría, por eso es bueno tener sabiduría. ¿Y cómo la vamos a obtener? Dice que él estaba en las calles, después, primero estaba en una casa, después salió y ella le gritaba, dice. La sabiduría está aquí, que es Cristo Jesús. Entonces, para tomar buenas decisiones, ¿qué es lo que debemos? Buscar sabiduría. Si es correcto la decisión que vamos a tomar o no. Siendo conocedores de la palabra de Dios. Miramos primeramente en David, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que quiere el Señor a través de esto? Porque dice, más, dice el 22, el 15. El 15:22. Dice, mas el hombre entendido endereza sus pasos, porque el que es sabio, inteligente, ¿qué es lo que hace? Mira que el otro hombre se alegra de lo que hace, pero viene el otro, está mirando sus actitudes. Enderezco mis pasos, cuando está practicando lo contrario de Dios. Miramos a David, ¿qué es lo que hizo? Por eso le dije, la misericordia es grande de Dios. El perdón es grande de Dios. ¿Qué es lo que hizo? David se arrepintió delante de Dios. Porque las consecuencias que trajo, ¿qué es lo que dijo?
A causa del pecado se dividió su casa, destruyó su casa, murió su hijo. Imagínate que ese niño hubiera nacido, la gente estuviera señalando, ese niño es causa de lo que hizo con Betsabé, pero Dios borra toda evidencia para que David no fuera señalado. Pero muchas cosas que hizo David se arrepintió y dijo que rasgó sus vestidos, dice. Y después dice la palabra de Dios que David era que tenía el corazón conforme al de Dios. Después pidió dirección a Dios. Porque ya tenía el discernimiento, porque sabía que lo que había hecho no era correcto, porque primero cometió adulterio y después cometió asesinato, mató a Urías. Y después, ¿qué es lo que viene? Un arrepentimiento genuino con David. La hermana nos estaba explicando el versículo sobre por segunda de Crónicas 33, sobre Manasés. Era un niño, era un pequeño de 12 años. Tenía conocimiento de la palabra de Dios, porque dice que toda esa edad, dice que se conocen el Pentateuco, los 5 libros, pero no tenía entendimiento. ¿Y qué es lo que hizo? Suplantó a Dios y puso Baales en el altar, ¿verdad? Y llevó a todo el pueblo ¿qué? A la destrucción y a alejarse de Dios, a adorar Baales. La adoración se inclinó a Baal y no a Dios, cuando esa casa había sido dedicada a Dios. Imagínense un niño con poder, ¿qué es lo que puede hacer? Alguien que no tiene conocimiento, discernimiento, y usted le da poder. ¿Qué es lo que pasa? Si no le pide dirección a Dios. Salomón le dijo, ¿qué es lo que dijo? Quiero sabiduría, quiero discernimiento para guiar a este pueblo. Pero en el 21, en el 12 dijo, y luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Reconocer a Dios en angustia, dice, oró a Jehová, dice, y se humilló. Él reconoció que el camino que llevaba era fracaso, era muerte, era condenación. Pero gracias a Dios, Dios le dio la oportunidad para arrepentirse y reconocer que sus pasos no estaban correctos. Así como Dios hoy nos ha dado una oportunidad, que si no andamos correcto, hacerlo correcto. Pero dice, mas luego fue puesto en angustia, y puesto en angustia, dice que fue puesto en angustia. Cuando yo estaba leyendo, dice que Dios lo puso en angustia para que él mirara que lo que estaba haciendo no era correcto. Muchas veces Dios nos pone en angustia para que lo que nosotros estamos practicando no es correcto delante de Dios. Este hombre no estaba correcto delante de Dios, porque llevamos una vida desordenada que no agrada a Dios, una vida no diligente a la palabra de Dios, que nos lleva al fracaso, y necesitamos el cordel y la plomada de Dios, como la necesitó Israel. Entonces, bueno, ok, pongo el cordel para que te alinees y la plomada para que te pongas parejo. Es necesario que Dios nos ponga el cordel y nos plome y los pongamos alineados con Dios. Porque en veces nosotros le damos más vida a la carne que al espíritu. Pero Dios en su amor, su gracia y su misericordia viene, y ¿qué es lo que Él dice? Endereza nuestros pasos. Y ya no, yo les voy a decir una cosa, la carne se alegra cuando hace cosas pecaminosas. Cuando hace lo contrario de Dios, lo que no le agrada a Dios.
¿Mm? Se alegra. Pero la carne, pero ¿dónde es el fin de eso? Pero gracias a Dios, hoy Dios nos ha dado vida y vida en abundancia a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo, Pablo dice que fue piedra de tropiezo el Evangelio de Dios para su vida. Y así como ha sido para él, así ha sido para mí también. Porque mi fin era fin de muerte, de condenación, cuando Jesucristo no se atravesó en mi vida. ¿Ah? Y eso es lo que hace Dios. La gracia, la misericordia. Estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, para que nosotros enderecemos nuestros caminos. Lo que no le agrada a Dios, no practicarlo. Manasés practicó y reconoció que no estaba bien delante de Dios. ¿Mm? ¿Y qué es lo que hace la palabra de Dios? Salmo 127:1. Y necesitamos, como les dije, la plomada de Dios y el cordel de Dios para que alinee nuestras vidas. Pero en angustia, no. Ahorita estamos bien. Necesitamos estar en una cárcel, necesitamos estar en un hospital, en una cama. No, ahorita estamos conscientes, donde podemos decir, Señor, yo sé que lo estoy haciendo mal. Ayúdame. Cuando no podemos, le pidámosle. Dice que si nosotros pedimos, Él nos va a dar. Y si buscamos, 127:1 dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano velan los de la guardia. ¿Y cómo podemos ver? Quien tiene que edificar nuestra casa es Jehová. Quien tiene que guardar nuestra casa es Jehová. Nuestra vida, nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque hay solidez en Jehová. Hay solidez en la palabra de Dios, hay solidez en Cristo Jesús. Es una familia firme. Cuando la ponemos, dice, edificamos sobre la roca. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nosotros edifiquemos sobre la roca. Y si estamos mal, enderezar nuestros caminos. Enderezar nuestros pasos. Jeroboam y David son ejemplos para nosotros, que ellos en un tiempo lo hicieron mal, pero reconocieron que el camino donde iban no era correcto delante de Dios, ni agradaba a Dios. Y así como hoy en día, muchas veces nosotros estamos en la iglesia, pero vivimos una vida alejada de Dios, que no agrada a Dios. Y como les digo, esta palabra es un espejo para mí. Y digo, wow, Señor, cómo uno tiene que guardarse, tiene que cuidarse y vivirla también, dentro y fuera de la congregación. Pero como les dije, el testimonio de uno depende. Con nuestro testimonio nosotros alejamos o acercamos a la gente a Cristo. Porque saben que muchas veces nuestro testimonio mata la palabra de Dios. Nuestras acciones, porque decimos, lo que habla no lo practica ni lo vive. Entonces nuestras acciones matan la palabra de Dios y no hay credibilidad en nosotros. Y entonces las otras personas, ¿qué van a tener sobre nosotros? Por eso el Señor siempre sabiduría, conocimiento, discernimiento, buscar a Dios. Y aquí estamos todos para crecer. Yo crezco, ustedes me ayudan y yo les ayudo. Es que para eso es el Evangelio de Jesucristo, que todos crezcamos juntos. Todos. Yo no soy más que ustedes, ni ustedes son más que mí. Todos somos iguales. Aquí el único grande es Jesucristo. Y aquí estamos para crecer juntos. Y no practicar lo que es de Dios. Amén. Y después, eso es lo que les quería enseñar, la importancia de reconocer cuando nosotros estamos mal y siendo conocedores de la palabra de Dios y practicar. No, esto no tengo que practicarlo porque yo soy consciente. Falta de entendimiento es aquel que practica y no hace las cosas. Miramos, el adúltero y aquel. El que practica, dice, y comete adulterio, tiene falta de entendimiento. Entonces pidamos el entendimiento a Dios. Y vamos a ir al 15, ahí vamos a terminar. El 15 de 22.
El enderezar nuestros pasos trae bendición. Y después vamos a ir a los pensamientos, cuando son frustrados, donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros se afirma. ¿Mm? Ok. ¿Cuán importante es recibir los consejos? Cuando nosotros reconocemos, alguien viene y nos da un consejo, ahí estamos, porque muchas veces nosotros en nuestra arrogancia, en nuestra altivez, no recibimos consejos. No queremos recibir consejos de otros. Pero cuán importante cuando dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejos, mas en la multitud de consejeros se afirma, dice. Hay bendición, porque es un acto de humildad. Reconozco que necesito el consejo del hermano, reconozco que necesito el consejo del pastor, reconozco como oveja. Que él guíe lo que él tiene. Por eso él tiene más conocimiento que mí, él tiene más discernimiento que mí, él tiene más sabiduría que mí, él está más arriba en el entendimiento que nosotros, que cualquier oveja. Y para evitar la frustración, cuando nosotros no queremos un consejo, no queremos recibir, es falta de humildad en el corazón de las personas, cuando el ego gobierna el corazón de las personas. Cuando viene alguien y te quiere dar un consejo. No, yo no necesito. Yo soy autosuficiente. ¿Para qué necesito eso? Sabiendo que el consejo, muchas veces nosotros no miramos, pero las otras personas sí miran. Por eso es bueno recibir el consejo. Quien es tan sabio como para conocer todas las cosas, porque se cree tan sabio que no necesita del consejo, ni del consejo de Dios, porque miramos al falto de entendimiento cuando cometemos esto. No, yo para qué, y yo ya lo sé. El falta de entendimiento comete muchos errores. Y cuando nosotros no queremos recibir consejos, cometemos muchos errores también. El orgullo y la necedad no la necesitan. Pero el sabio y el justo está abierto a escuchar el consejo. Todo el que es sabio, el que es diligente a la palabra de Dios, tiene abiertos sus oídos a escuchar el consejo de las demás personas. Porque ¿qué? Con un consejo podemos ir más arriba, crecer más. Un ejemplo, digamos una fábrica. Usted sabe que hay una estructura y hay unas columnas también, pero en la fábrica siempre hay un líder. Y en el líder siempre hay gente que siempre los están aconsejando, sabe que esto es lo mejor, para que crezca la fábrica. Y entonces, pero él viene y escucha todos los consejos. Esa es una persona humilde. Pero si viene y vienen las personas y le dicen, no, y ¿sabes qué? Tengo esta propuesta, ¿para qué? Yo no necesito de esa propuesta. Es una persona orgullosa. Es su ego. El orgullo gobierna su corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que está dentro, dice que de la abundancia del corazón, habla la boca. Dígame, pastor. Y es que el conocimiento sin discernimiento no hay entendimiento. Así es. Entonces, porque una persona puede conocer, pero si no tiene una relación con Dios, aunque tenga conocimiento, no tiene discernimiento. No sabe discernir. Y si no tiene discernimiento, pues no hay nada, porque es que todo tiene que ir de la mano, como usted dice, la sabiduría. Dios nos da la sabiduría, y a través de qué nos da la sabiduría, a través de la palabra. Y la palabra, ¿cómo viene? A través de la oración, donde todo va a ir en escalón, como usted dice, que habló de la compañía, todo va a ir en una escala donde uno necesitamos todo. No necesitamos solo leer la palabra, necesitamos orar, necesitamos ayunar, necesitamos buscar presencia de Dios, necesitamos despojarnos de las cosas, como usted lo decía ahorita en Proverbios, de las cosas que nos quitan el tiempo del Señor, porque la Biblia dice que hay que trabajar, el que no trabaja no come. Así es. Pero entonces, ¿cómo vamos a leer? ¿Cómo vamos a prepararnos? ¿Cómo vamos a sacar un tiempo de calidad
Entonces, como decía la hermana el miércoles, porque por eso es que a veces nos sentamos en silla de escarnecedores, porque no tenemos ¿qué? Entendimiento, tenemos conocimiento, pero no tenemos entendimiento. Cuando algo viene, decimos nosotros, wow, esta palabra que está hablando, no, aquí tiene que haber discernimiento, porque yo tengo que separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios, como digo la hermana, que hay veces hasta nos ofende cuando personas están maldiciendo, usted se siente incómodo cuando una persona está maldiciendo y usted quiere que cambie el por qué, porque usted ya tiene un discernimiento de que lo que está hablando no es bendición, sino que es maldición, está maldiciendo, está renegando, se está quejando por el día, que el día a la larga de todo, a conclusión, es un regalo de Dios, que va a venir bendición de Dios. Y van a venir cosas no muy buenas, pero a la larga, ¿qué es? Un regalo del Señor. Amén. Y necesitamos el consejo, porque por naturaleza el ser humano es limitado. Así es. Así es. Por eso necesitamos el consejo. Y si trabaja en grupo, lo que yo no sé, pero la propuesta del hermano puede engrandecer eso, puede enriquecer todo esto. Por eso Dios dejó un orden y dejó un cuerpo, así como toda compañía y todo eso. Y Dios siempre trabaja Dios, el pastor, la iglesia y todo así. Y por eso es bueno trabajar en el orden de Dios, porque donde ahí está, primeramente vamos a buscar el consejo de Dios. Porque muchos reyes en el Antiguo Testamento buscaron príncipes para que le dieran consejo y cómo guiar al pueblo, porque eran conocedores de la palabra de Dios. Y todos aquellos que no escucharon, ¿qué? Fueron al fracaso, destruyeron. Pero mientras buscaron el consejo, el pueblo era bendecido. Había abundancia, había bendición, porque donde hay presencia de Dios, hay bendición. Sí, donde está Dios, hay bendición. Y todo prospera. De la nada prospera. Podemos ver a José, que fue llevado al pozo, después a la cárcel, y donde él iba, ¿qué es lo que portaba? Dios estaba con él, y todo lo que hacía prosperaba. Porque hacía las cosas, y él daba consejos y todo eso. ¿Consejos para qué? Le dio consejos al rey cuando dije las vacas flacas, y cuando hubo escasez y hubo abundancia, ¿qué es lo que tenía que hacer? Recibió el consejo de José, ¿qué es lo que hiciera? Y fue de bendición. Y fue un pueblo de bendición a los otros pueblos. Y yo, como siempre digo, que esta iglesia sea de bendición para las demás. Eso es lo que me quiero. Porque ¿sabe qué es lo más peligroso? No es lo que está afuera, sino lo que está dentro de nosotros. El orgullo. Y cuando el orgullo gobierna en nuestras vidas, cierra todo. Dice cuando buscamos el consejo del sabio, hay protección espiritual de Dios. Promueve un camino recto y evita las consecuencias dolorosas. Protección contra el orgullo advierte confiar en nuestras propias opiniones. Proverbios 12:15 dice así. Si alguien lee Proverbios 12:15, dice: el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Ese es el del orgulloso. Y si alguien me busca Proverbios 19:20, y ese es de una madurez espiritual, que el que escucha el consejo. Proverbios 19:20. Si alguien lo lee. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ok, ¿y cómo es bueno recibir el consejo? Porque vamos para viejo. Y seamos diligentes y podamos tomar buenas decisiones en el momento que nosotros... Isaías 9:6. Isaías 9:6. Amén. Isaías 9:6. Porque un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ok, consejero, príncipe de paz. Y la fuente de sabiduría y el éxito es buscar
a las personas piadosas y maduras que traen bendición y traen dirección clara a nuestras vidas. Y le voy a leer Proverbios 11:14. Y dice así, Proverbios 11:14. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de los consejeros hay seguridad. Oiga bien, donde no hay, por eso es bueno recibir los consejos. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Es algo fracasado cuando no recibimos consejos. Sabia, dirección sabia. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Es algo sólido, algo que permanece. El sabio, porque son conocedores, tienen intimidad con Dios, tienen sabiduría. Primeramente, un ejemplo, va. Fuera. Muchas veces en el grupo aman la compañía, pero en las congregaciones, ¿cuántos no aman esta congregación? ¿Cuántos no aman esta congregación? Muchos amamos y no quieren que se cierre, ¿verdad? Pero en el consejo, dice, va a permanecer. En el consejo, dice, de la multitud de consejeros hay seguridad, dice. Y es ahí donde está, dice, el consejo siempre tiene que estar alineado con Dios y la palabra de Dios. Salmo 119, capítulo 119, versículos 105. Si algo lo tiene para que me lo lea, por favor. 119, hermana, versículo 105. Amén, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ok, y estamos viendo lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros lo guiamos por la palabra de Dios, dice, el consejo bíblico es vital y no es del ser humano, cuando no lo necesitamos, sino que de la palabra de Dios. Porque uno de los peores enemigos del creyente no está afuera, sino que está dentro de nuestro. ¿Cómo? Con nuestro orgullo y con nuestra autosuficiencia. Por eso siempre es bueno recibir consejos, estar abierto al consejo. Ok, hermano, lo voy a tomar en consideración, gracias por el consejo. Y si miramos y meditamos, dijo, no, este viene con un buen consejo para que la iglesia crezca. Este viene con un buen consejo para que mi compañía crezca. Eso es lo que aquí es de crecer con el consejo de Dios, alineado con la palabra de Dios. Eso es lo que hace, agarrar el consejo. Pero cuando no lo agarramos, ¿qué? Practicamos la necedad. Y cuando somos necios, ¿qué? Cerramos a todo. Dice que el necio no recibe. Por su autosuficiencia. Yo no necesito consejo. Yo sé lo que hago. Pero siempre, siempre, siempre hay que estar abierto al consejo de Dios. Y después vamos a ir al 15. Porque habla de las respuestas. Y cuán importante son los consejos, y vamos a hablar sobre la respuesta, que cuán importante es cuando respondemos, cuando lo hacen. Un ejemplo, yo voy y vengo a la hermana Patti, un ejemplo, voy a ponerle a la hermana Patti, y traigo una sugerencia, una pregunta o algo así, se lo pongo, ¿sabe qué, hermana Patti? Traigo esta sugerencia, y ¿cómo va a ser su respuesta? ¿Cómo va a responder a lo que yo le estoy diciendo? Porque vamos a ver ahorita cuán importantes son nuestras respuestas. Y aprendí bastante también en esto. Que cómo con sabiduría nosotros podemos matar o destruir. Y aparte del consejo, quiero leerles el 2 de Corintios, Crónicas 32, dice: y tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Oiga bien, trajeron una estrategia para que estos hombres no entraran a la ciudad, porque venían sedientos, vienen de un lugar grande. ¿Y qué es lo que hizo el rey Ezequías? Reunió al pueblo, reunió a los príncipes, a los de sabiduría. ¿Qué podemos hacer?
Y muchas veces tenemos que pedir eso. Un hombre, un rey, dice, y tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron, porque así le cerramos las puertas al enemigo, para que él no engrandezca en nosotros. Nosotros sí, cerró todas las fuentes. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que ser sabios nosotros. Todo aquello que alimenta lo que no le agrada a Dios, tenemos que secarlo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Eso es lo que hace, eso es lo que hizo. Imagínense todos estos de Sennacherib, que venían a invadir, venían con un propósito, un objetivo de invadir al rey de Judá. Pero ellos venían cansados, y ustedes saben, imagínense uno que viene por todo ese desierto, que lo único que quiere es agua. Y al no tener agua, ¿cómo se van a volver a tomar fuerza? Le dijo, no, vamos a quitar las fuentes de agua para que no se redriate. Y quedaron débiles. Así es, el pecado nosotros lo debemos de debilitar. El pecado, yo creo, por eso mucho en la oración, humildad. Porque hay veces todos oramos. Amén. Y todos tenemos comunión con Dios. Pero ¿qué hay cuando nosotros oramos unánime por una cosa? Porque cada quien ora en su casa por diferentes cosas, pero cuando venimos a la iglesia y ponemos un propósito y decimos, vamos a orar por tal cosa, como usted dijo, las cosas se van a hacer, porque amén, hay unidad, y dice que el de 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí va a estar él. Entonces, si nosotros traemos una petición y decimos, vamos a orar ese día, la gente no lo toma en serio, que dice, ¿para qué yo oro en la casa? ¿Para qué ir ahí a mentir y a cumplir? Y pura excusa. Entonces, pero no hemos creído en la oración, porque la Biblia dice que nosotros, aparte de orar en casa, tenemos que orar en la iglesia, en la sinagoga. Bueno, Pedro, Pablo, Andrés, ¿para dónde iban ellos? Después de haber caminado con Jesús. Bien, pastor. Con Jesús, iban a las iglesias, a la sinagoga, a orar unánimes. Tenían sitios donde oraban, casas donde oraban. Entonces, ¿por qué hoy no creemos en la oración nosotros de unidad entre todos, líderes, y preñar esto hasta la congregación que venga y estar en un mismo sentir, como usted dice, una fuerza, donde el enemigo no va a poder entrar, pero así, pero si yo estoy orando por pan allá, el otro está orando por café, el otro por casa, entonces no estamos en una unidad. Yo creo mucho en la oración, como ellos dicen, que se unieron. Así es. Entonces, que en obediencia había una situación precaria, era muerte o vida. Pero fueron en oración y oraron, ayunaban juntos, unánimes, y eso es bien importante, que de dónde viene la fuente de las cosas, de los logros, de la victoria. Y pastor, y es lo que usted dice, es bueno, porque mire, desde el principio dice, antes y después del texto, después de estas cosas, esta fidelidad vino a Sennacherib, rey de Asirio, invadió a Judá y acampó contra la ciudad, dice, y fortificó con la intención de conquistar. Pero vino el líder y dijo, hey, ¿sabes qué? Vengan. Proclamó una reunión y le dijo, este es mi objetivo, que quiero esta reunión. El líder dijo, ¿sabe qué? Mi propósito es que este día se ore porque quiero que me ayuden a que esto, ¿cómo podemos, un ejemplo, contraatacar a esto que lo vienen a conquistar? ¿Qué es lo que está matando la iglesia? ¿Qué es lo que está causando división en la iglesia? ¿Qué es lo que no está haciendo parte? Entonces vamos a orar por todo aquello que se está levantando, por todo aquello que está siendo piedra de tropiezo para que la iglesia crezca. El líder dijo, hey, ¿sabes qué? Quiero a todos los líderes aquí a esta hora. Convocó. Pero si no hubiera convocado el líder, ¿qué hubiera hecho? ¿Verdad? Pero el líder, porque Dios dejó, ¿verdad? La iniciativa siempre empieza sobre el líder. El líder siempre va guiando. Él va abriendo camino, brecha y todo eso. Dios siempre va abriendo camino. Como un padre también va abriendo brecha para su familia, para sus hijos. Así es, tanto en lo eclesiástico como en lo secular. Siempre abre todo. El líder va, ok, hermanos, quiero este día que unánimemente vengamos y los pongamos en oración por este propósito, en oración por esto. ¿Cuál es el propósito de esto? De la oración. Así. Y ese es el propósito. Y darle cuáles. Ellos tenían un propósito, secar las fuentes. ¿Y cuál es el propósito de nosotros?
cuando vengamos a orar. Unánimos, eso es porque hay un objetivo. Y ya nosotros tenemos conocimiento cuál es el objetivo, que vamos a venir a orar por la casa de Dios, que restaure, que cambie, transforme el camino. No sé cuál es el propósito, pero es un ejemplo que les doy. Porque ellos tenían un ejemplo, así. Pero siempre el líder siempre va adelante. Y después dice el 15, ¿va? El 15:23, el 15 dice. Ya no me va a alcanzar, ya son las 11. Pero nomás lo voy a leer. El 15:22 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo buena es. Ok. Como le dije a la hermana Patti, que cuando nosotros tenemos una sugerencia, la respuesta o algo, como el pastor me estaba diciendo ahorita, la respuesta que tuvieron y todo eso, porque hay muchas respuestas que nosotros podemos dar, ¿no? Está la respuesta negativa, la respuesta evasiva, la respuesta en silencio, la respuesta con sarcasmo, la grosera, la altiva y hay muchas respuestas que nosotros debemos de dar, pero en conocimiento de la palabra de Dios nosotros tenemos que ser sabios y una respuesta que cambie, transforma y edifique. Esa es la respuesta. Como un ejemplo, como le estaba diciendo, ¿va? En una pregunta que hagan y todo eso, ¿cómo vamos a responder? ¿Con sarcasticidad? Cuando, un ejemplo, estos vinieron con esta respuesta y la respuesta alternera es una respuesta grosera. Cuando alguien trae un plan de trabajo y todo eso, y le dice, hey, no sabes que traigo este plan de trabajo y todo eso. Yo no lo necesito. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a reaccionar al plan de trabajo que nosotros traen? Dice, una que hiere, una que solo corta nomás, es la sarcástica. Pero nosotros como cristianos debemos, por eso le digo, wow, hasta nuestras respuestas tenemos que edificar. Porque la palabra, ya son las 10. La palabra tiene que ser sazonada, dice. Y si vamos a Colosenses 4:6, tenía mucho, pero la palabra tiene que estar llena de gracia, sazón y con sal, que es una palabra sazonada, con amor. ¿Qué respuesta le vamos a dar a la familia? Y solo con 4:6, si alguien lo tiene. Y con esto termino, hermanos. Y si no lo tienen ahorita, yo lo agarro. Está después de Filipenses. Sí, ya la tengo, hermana. Dice, Colosenses 4:6 dice, para que todo lo que se manifieste, como debo de hablar, dice, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, dice. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sazonada con sal es sazonada con amor, sazonada con gracia, con el favor de Dios. No con groserías, no con altanerías, no como golpes de espada que dañan a las personas cuando nos hacen una pregunta. Amén, y que Dios me los bendiga. Tenía mucho, pero bendiciones.